Muchas gracias a la Comisión de SACO, a la doctora Lidia, al doctor Pedro y al doctor Fiore por la invitación. Yo trabajo en la ciudad de Córdoba, en la parte como coordinadora clínica de cirugía bariátrica. Es a la que nos llega el pre, el post y el manejo perioperatorio de estos pacientes en el grupo multidisciplinar. Bueno, este es un caso clínico de un paciente que fue sometido a un mini-gastro-bypass. Es un paciente de sexo masculino de 40 años de edad que se le propuso realizar una cirugía bariátrica metabólica. Es un paciente diabético de masa 34 con mal control metabólico. Como ustedes verán, está medicado con 3 drogas para el tratamiento de su diabetes: sitagliptina, liraglutide y metformina. Al paciente me lo deriva inicialmente el diabetólogo, que es el que venía manejando su diabetes, con falta de respuesta al tratamiento. Es muy importante que esto sea difundido con respecto a todas las sociedades científicas, porque por ahí nosotros no recibimos el paciente de quien corresponde, que justamente el diabetólogo es uno de los que más manejan estos pacientes. Con sobrepeso, diabetes tipo 2 es importante. Bueno, el paciente tiene diabetes 2, es hipotiroideo, también con medicación, con levotiroxina, e ingresa al servicio de cirugía bariátrica, donde se le hace la evaluación multidisciplinaria, psicológica, nutricional, también va a la entrenadora física, donde se lo cataloga de un paciente obeso grado 1, 36, grado 1-2, y se le indica cirugía de mini-gastro-bypass. Cuando hablábamos a la mañana sobre las indicaciones de esta cirugía, personalmente hemos tenido experiencias con todos los tipos de cirugía bariátrica, o sea, no es que elegimos una porque es la que nos gusta hacer, o sino que los cirujanos y el grupo multidisciplinario eligen en función del paciente. Dentro de las indicaciones, como dijo la otra Cetro y todas las que hablaron del mini-gastro-bypass, la cirugía de bypass gástrico para el tratamiento de la diabetes, tanto en Niederux como en una anastomosis, está contemplada y está reconocida ya por IPSA. Personalmente yo tengo un trabajo de tesis doctoral que es remisión de la diabetes con bypass gástrico Niederux, y ahora en estos últimos 2 años y medio estamos haciendo bypass, o sea, mi tesis la han dejado de lado y estamos haciendo bypass en una anastomosis. O sea que es importante que tengan la experiencia con todas las técnicas quirúrgicas. Bueno, el doctor Moser, que es también de Córdoba, tiene su experiencia con gastrectomía en mama. Bueno, el paciente se le realizaron como estudios preoperatorios, videoendoscopia digestiva alta, que mostró una gastropatía congestiva leve, sin Helicobacter pylori, una eco abdominal con esteatosis grado 1, los estudios de laboratorios prequirúrgicos, bueno, dosaje de vitamina, hepatograma, coagulograma, proteinograma, o sea, para evaluar todo su estado clínico nutricional. Lo positivo, lo pusimos acá para resumir un poco, que tenía una hemoglobina glucosilada del 9%, a pesar de control de la cantidad de medicamentos que tenía para la diabetes, y el resto de los estudios, por la edad del paciente, eran prácticamente normales: la espirometría, la ecografía, la radiografía de tórax, el examen tiroideo y cardiovascular. El paciente entonces se le realiza una técnica de mini-gastro-bypass. Acá estábamos charlando con el doctor Fiolo que, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, levanten la mano, si tuvieran un paciente así, con estas características, un índice de masa de 35, con una diabetes mal controlada, ¿qué tipo de cirugía le indicarían inicialmente? Así hacemos un intercambio y después seguimos. ¿Están todos de acuerdo con la conducta? Un paciente con 34 índice de masa corporal, diabético, con básicamente una enfermedad metabólica, ¿no es cierto? Anímense, Axel. En principio, sí, me gustaría saber igual cuánto tiempo llevaba con liraglutide. Me llama la atención, hemoglobina glicosilada tan alta.
la hemoglobina glicosilada tan alta a pesar de esa medicación? Le contesto, doctor. El diabetólogo lo venía manejando con metformina más la citraliptina. En la última etapa estaba ya su control metabólico muy malo y estaba por el sobrepeso. O sea, este paciente cuando llegó a nosotros había bajado el índice de masa corporal, había empezado con un índice más alto, de 36, 37, y estaba en la disyuntiva entre colocarle insulina o apoyarlo con el liraglutida. Entonces, cuando vino con esa descompensación, se le planteó el tratamiento de la cirugía para mejorar y no seguir agregando drogas, porque sabemos que la insulina es anabólico, el paciente con sobrepeso va a ganar más peso y su control metabólico aparentemente, y la liraglutida la tenía hacía prácticamente 6 meses. Pero yo creo que pensamos, yo también, digamos, me dedico a la parte de diabetes, es que agregar más medicamentos en un paciente que ya sabemos que tiene un control metabólico deficiente y que no le responde. Ese fue ¿Cuánto tiempo de diabetes? Tenía 6 años de diabetes. Y en el último, y él venía primero usó la metformina, después usó la metformina asociada a la citraliptina, y en el último año se le había agregado la liraglutida. ¿Con liraglutida no bajó de peso? Bajó, por eso empezó con índice masa de 37 y bajó al 34. ¿La hemoglobina no mejoró? Y la hemoglobina previa tenía 12, 11, 12 y mejoró, lo máximo que mejoró por 9%. Claro, hacía 6 meses, o sea que Sí, sí. más tiempo. De todos modos, sí, o sea, yo creo que no... Yo te voy a interrumpir para poder participar. ¿Están todos de acuerdo que este paciente es quirúrgico o no? Todavía, un poco por el perfil de la conversación y de las preguntas. Yo creo que el paciente tiene 6 años de enfermedad, tenía una hemoglobina muy alta, de 12, o sea que evidentemente estaba muy mal controlado. Hay que ver si ese paciente, en un año de tratamiento, por ejemplo, con liraglutida, con plan alimentario, si logra tener menos índice y menos peso o no. Está bien. Pero no vamos a esperar un año para poder indicar la cirugía, ya la tiene indicada. Claro, en la... Más de 35 de años. Estaba mal tratado previamente. Yo creo que no es que estaba mal tratado, sino que estaba... Vamos a ordenarnos así todo el mundo puede opinar. Esto es un rolito de este tipo de reunión, que la gente opina. Claro, porque estaba con 2 drogas, estaba ni siquiera con 3 drogas a dosis máxima, y con la tercera droga lleva 6 meses. Sí, de todos modos, estoy de acuerdo con el doctor Pedro Martínez de que el planteo aquí es esperar que el paciente tenga 5 drogas y no baje más de peso y siga con el mal control metabólico, porque teóricamente uno tiene que tener en cuenta que la reserva pancreática se va agotando. Cuando el paciente ya tiene agotada la reserva pancreática y hemos agotado todas las drogas, probablemente la respuesta con respecto a la remisión de su diabetes puede ser menor. No sé si estarán de acuerdo. Germán. Yo creo que por ahí, como se planteaba el tipo de evolución de la enfermedad, ¿no? Sí, hay varios trabajos ya que lo han demostrado más que nada en cirugía metabólica exclusivamente, no hablemos solo del índice de masa, que más de 5 años de enfermedad, la posibilidad de que nosotros estemos ofreciendo algo curativo o tratar de controlar mejor su hemoglobina es menor. Y obviamente si se agregara insulina eso empeoraría también. Pero bueno, me parece que está en un límite de tiempo que se podría indicar la cirugía, pero con ciertas reservas del resultado que vamos a tener después, ¿no? Con respecto al control de la enfermedad. Axel. Sí, yo le preguntaba eso solamente de curioso. Igual para mí es un paciente quirúrgico, yo le indicaría un bypass en diálisis. Sí. Más con un índice de masa del 30. Sí, totalmente. Sí. En un bypass gástrico de una anastomosis, ahí están hablando solo de la longitud de la asa biliopancreática. El bypass gástrico de una anastomosis tiene Ahora en cuenta el resto. O sea, No, es que no he dicho la técnica quirúrgica todavía que le hicimos. no, pero ahí en esos datos también No, está perfecto lo que estás comentando. O sea, en las siguientes diapositivas vemos cómo es la técnica quirúrgica. Habitualmente se cuenta toda la longitud del intestino y de eso se le hace aproximadamente 2,5 metros de asa biliopancreática y más de 2 metros de asa común, ¿cierto? Sí, o sea, con respecto a lo que dijo el doctor Axel de bypass de Rux o bypass de una anastomosis,
eso creo que sería la disyuntiva más importante con este paciente. No estaría mal un bypass de Rux y bueno, si bien no tiene contraindicaciones con el Rux, pero tampoco absoluta para... Vos digo, no que yo me meta, pero Sí. especialmente para generar la polémica. Perfecto. Digamos, ¿alguien cree que el bypass de una sola anastomosis técnica de Bagua va a tener mejor efecto metabólico que un bypass gástrico? Bien. Ay, esto Sí. Yo creo que va a tener mejor efecto metabólico porque justamente el Bagua es una cirugía que a lo que apunta es al paciente más metabólico, no al paciente más obeso, al paciente más metabólico. ¿Cuánto mejor? ¿Cuánto mejor? Y lo que está visto es que después de los 10 años el paciente tiene el mismo control metabólico que en los primeros 10 años, que no se ve en el bypass ni en el Rux. Esa es la diferencia. El tema no es que va a pasar de acá 6 meses o que va a pasar de acá 5 años, es que va a pasar de acá 10 años, que es lo que todavía no está tan evaluado con el bypass ni el Rux, y que la gente que hace esto de hace más de 10 años lo tiene evaluado con una buena casuística. Ok. ¿Alguien te pide otra cosa? Bien, me dejamos a la doctora seguir adelante con la presentación. Gracias, No dijo nada. Sí. ¿Qué pasó? yo con lo que dijo Marianela también estoy de Vamos a ver la acuerdo. evolución. Vamos a ver la evolución. No, comparación Y si está acá, no. Con respecto No a... dialogue. Sí, no, o sea, la presentación, después hablo de las comparaciones, con lo que dijo ayer el doctor, que es muy importante, qué tipo de técnica se le hizo, o sea, siempre se le mide el intestino distal para que no quede, digamos, ni pérdida o sea, que no pierda peso, ni que quede tampoco metabólicamente o déficit, o en muchos déficits nutricionales. Yo específicamente traté de, bueno, el paciente se va de alta, a los 15 días tiene un cuadro febril relacionado aparentemente con la faringitis, no relacionado con su cirugía, se descarta proceso infeccioso y ya venía con los soportes nutricionales de vitaminas, minerales y se refuerza por vía parenteral también. Se reinterna luego, o sea, sigue su evolución, va haciendo su descenso de peso. Esta es la curva de descenso de peso que tiene, que es bastante importante. Y cuando él ingresa para el tratamiento quirúrgico ya había bajado el 26% de su exceso de peso con la liraglutida, las medidas higiénico-dietéticas, y después sigue descendiendo y en la actualidad bajó más del 100% de su exceso de peso. Obviamente que con un control metabólico, como decía la doctora, sí, con remisión de su diabetes, con hemoglobina glucosilada de 6. Bueno, este paciente, como lo reinternamos, vamos a ver para atrás, en el 2018, como puse acá, por presentar una de las cosas con las cuales se suele complicar esta cirugía, por eso estamos hablando de cuáles son los pros y los contras de realizar, no quise traer el paciente que anduvo fantástico, sino justamente un cuadro de diarrea, que son diarreas explosivas, tipo esteatorreicas, y se estudia el esteatocrito y las enzimas, el test de lactasa, donde los resultados arrojados son negativos. Pero aparte hay otra cosa a tener en cuenta, bueno, se le hace un ataque de abdomen que habla de que tiene una leve estatosis y páncreas normal. Lo importante de todo esto era el porcentaje de exceso de peso perdido en un año, que era, si bien tenía un buen control metabólico, no era, digamos, el que quisiéramos a pesar de los soportes vitamínicos, minerales y de proteínas. A esa altura, la paciente había perdido sobre un peso ideal, En un año, el 30% de su peso ideal había perdido. Claro, o sea... Vale decir que si no estaba desnutrida, está pegando del poste. Sí, por eso justamente estaba con soporte, con todos los soportes nutricionales y seguía perdiendo peso, que eso es lo que nos venía preocupando en demasía. Y comparándolo con el resto de los pacientes que que habían tenido la misma cirugía, el descenso de peso de él, había algunas otras causas asociadas, emocionales, él tenía problemas laborales, porque bueno, al principio no se pudo reinsertar bien a su vida normal,
por el tema de la diarrea. Después se le administró todo lo que conocemos para la insuficiencia pancreática, los antibióticos, los probióticos, bueno, el soporte nutricional con proteínas 1.2 gramos por kilo de peso, y todo su soporte estaba bien preparado, pero él seguía, digamos, en un estado con algunas deposiciones diarreicas, como dijo la doctora Buch, más de 3 deposiciones al día. Esto empezó a disminuir después de más o menos 6 meses de tratamiento con este plan de probióticos y enzimas pancreáticas. Y aparte había un componente emocional, y aparte también transgredía un poco la dieta, comía cosas con grasa, bueno, y ahí aumentaba la diarrea. Este es un tránsito que se le realizó, donde el resultado no evidencia reflujo gastroesofágico ni inmediato, y la endoscopia muestra en el postoperatorio, él no refería síntomas de reflujo. Lo único que había tenido eran las deposiciones diarreicas que iban disminuyendo en frecuencia en el tiempo de evolución. Y en la videoendoscopia muestra un Carles incompetente con reflujo biliar, que es lo que conocemos que es uno de los efectos no deseados de esta cirugía, y una gastropatía congestiva del remanente gástrico. ¿Paramos ahí? Sí, ¿qué opinan? Una cosita más para Sí. observar. Sí. Algo importante con respecto a la indicación es que, si bien yo coincido que el paciente puede operarse con un índice de masa corporal de más de 30 y una diabetes, por definición, fracaso de tratamiento es que esté con 3 drogas durante un año con más de 8 hemoglobina glicosilada. El paciente estaba con 2 drogas, no con 3. Se le pone la tercera droga para que baje el peso, con lo cual no cumple la definición de fracaso al tratamiento optimizado. Es decir, por definición, eso no lo estoy inventando, sino que eso es así. Entonces, no digo que no se podría ver, pero digo que por definición, fracaso al tratamiento son 3 drogas durante un año. Y tienen que tener más de 8 hemoglobina glicosilada. El paciente venía con 2 drogas. O sea, que se lo operó. No digo que sea una mala práctica, pero por definición, sí, digo que estamos en un ámbito académico y es importante que es claro cómo se debe hacer la indicación, y en un paciente que está con 3 drogas, con buena dosis, durante más de un año, con 8 hemoglobina glicosilada, obviamente en Argentina se opera mucho más tarde que eso, y está mal, pero digo, debería al menos tener esa disquisición como para decir, bueno, tiene tratamiento médico óptimo, porque si no, tomamos paciente con metformina, doctora, maltratado. te cuento, probablemente, y eso está descrito en todos los papers, es que cuando el paciente empieza a ser sintomático de su diabetes, está con una reserva pancreática disminuida en un 80%, seguro. Y desde ahí hasta lo que se lo trata y se lo medica. Bueno, es lo que pusimos en el consenso de cirugía. Sí, lo tengo consenso. También por indicación y por lo académico, hizo posiciones 3 que dice que tiene que tener el índice, se puede considerar el índice más alto que haya tenido el histórico. Si ya subo 37 y ya tenía diabetes, ya tenía indicación, independientemente de que sea una diabetes bien o mal controlada, ya tenés 37 inicialmente, y eso también está, lo pusimos en el control. Marianela, lo que estás diciendo, ¿no se atendería más o no se, digamos, competiría más al paciente que tiene 30 y 35 de índice de masa corporal? Y fue como superior al centro. Claro, pero ¿qué tomamos como punto de partida? Pero el tratamiento empezó. No, por eso digo, ¿qué tomamos como punto de partida? ¿La primera evaluación o sea, la primera evaluación quirúrgica o el histórico? Eso es lo primero. El histórico dice Es que igualmente lo que quiero llegar es que el paciente no estaba con un tratamiento médico optimizado. Yo creo que sí, no, pero... No, por eso está claro, porque la discusión sirve para saber o sirve para determinar que puede haber discrepancias entre el tratamiento, digamos. Tal vez iba a tener que llegar a la cirugía, digamos, estamos hablando de eso. Lo que vos hubieses hecho un paso intermedio queda agregar una droga más para el control de la diabetes. O sea, la doctora lo hubiera operado. Como especialista en esto, coincido plenamente con la doctora. Perfecto. Era con buen tratamiento. ¿Cuál es en una cirugía programada como es esta? ¿Por qué llevarlo con 9 de hemoglobina a una cirugía programada? Primero, estaba con 12. Estaba con 12 de hemoglobina. Sí, pero Con liraglutida el y sitagliptina tienen un mecanismo muy parecido. Bueno, coincide que tendría que haber tenido un intento más o un paso más allá antes de llegar a la cirugía. Eso está claro. El GNT2 lo hubiera beneficiado más.
y un poquito de insulina. ¿Creen que esa situación puede haber influido en la evolución del paciente? No lo sé, pero un estrés metabólico muy aumentado lo tenía porque se operó con 9. Es una discusión esa de el estrés metabólico con 9 o con 12. El paciente empezó con hemoglobina glucosilada más alta y después hay muchos parámetros, el péptido C, todos los parámetros que se pueden pedir, o a veces, cuando yo recibo el paciente viene manejado por un diabetólogo que digamos, entra al grupo multidisciplinario y el cirujano decide si seguimos. Vos dijiste, perdóname que te interrumpa, que estaba mal manejada el tratamiento de la diabetes cuando comenzaste la presentación, ¿sí? ¿Dijiste eso? Ahora, yo la pregunta que me hago, yo como equipo o como, digamos, coordinador de equipo de cirugía bariátrica, cuando me llega ese paciente, ¿tengo que hacer caso omiso de esa situación, de ese mal manejo diabetológico? ¿O tengo que decirle a mi diabetóloga que vuelva a intentar tratarla? Optimiza el paciente. Son dos cosas. A ver, estamos todos tratando de definir qué podemos hacer a punto de partida de lo similar. No estamos criticando el caso. Con un índice de masa corporal de 37. Sí. Con mal tratamiento de su diabetes. Sí. ¿No es cierto? Vos podés probar un tiempo limitado el tratamiento de esa diabetes y ver cómo responde el paciente. Pero el paciente desde su ingreso tiene indicación quirúrgica. Sí, pero igualmente Se acaba la posibilidad, cuando llega al grupo de cirugía bariátrica o metabólica, digamos, ya no hacemos nada con la diabetes propiamente dicha como diabetólogos, sino lo hacemos como cirujanos y como equipo quirúrgico. Ah, por eso me gusta, que disculpen todos. Había bajado, ¿no es cierto? Claro, solo un tratamiento lógico. Bien. Yo tal vez como cirujano hubiera esperado que le bajen un poco más la glucosilada. Eso pregunto, si nosotros como cirujanos... me diga, mira, no tengo nada para hacerle. Cristina, Después de esto es el veneno. no, bajó de 12 a 9, no es que no... Pero igual, porque si va Sí, son todas opciones que se pueden... que me baje un poco más. Ahí sí lo hubiera pedido. Pero no por eso esta complicación tiene que ver con su hemoglobina glicosilada. Esto es otra cosa. Bien. Lo otro importante es el tiempo de diabetes que tiene el paciente. Un bypass no hubiese pasado. Bueno, ¿cómo? Lo otro importante es cuánto hace que es diabético el paciente. No lo sé. Lo dije. 6 años. 6 años. El paciente, claro, Para modificar hacer un giro en la discusión, ¿están todos de acuerdo con el tratamiento que se le hizo al paciente frente a una diarrea pertinaz, a un síndrome de insuficiencia pancreática y demás? ¿O hubiese hecho otra cosa? primeramente, cuando la primera vez se le hizo rifaximirina, bueno, después lo cambió por metronidazol, más los suplementos de enzima pancreática, enterocardia, protección gástrica. Bien, ¿todos de acuerdo? Seguimos hasta la próxima discusión. Bueno, justamente la discusión yo creo que se plantea que a pesar del tratamiento con dosis altas de vitamina, 1,2, 1,7, perdón, de proteínas y suplementos de, sobre todo vitamina D, B12, el paciente había bajado más del 100% de su exceso de peso. O sea, ya con un buen control metabólico de la hemoglobina glucosilada, sin drogas para la diabetes, pero bueno, con una pérdida de peso bastante importante. Si este paciente también se podría haber sido candidato a un Lidelux, ¿no? Sí, también, o sea, no es que se descarta. Lo trajimos a presentación justamente porque había bajado demasiado. ¿Grasa común de cuánto fue, doctora? De más de 2 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros y medio. Ellos, los cirujanos cuentan, te estuve preguntando todo el tiempo, dejan un asa, a este paciente se le dejó una asa pancreática de 200 centímetros y el asa común de 2 metros y medio. Pero en general ellos dejan 2 metros y medio y más de 2 metros del asa común. A mí no me parece tan exagerado el descenso de peso. Todos sabemos que los pacientes se operan con un índice de masa corporal relativamente bajo, bajan más que el promedio en tan poco tiempo. Yo no tengo experiencia con una cirugía tan mal absortiva como esta, pero en el bypass y Lidelux uno ve con frecuencia que bajan más del 100% de peso pacientes que parten de 34 o 35 de masa corporal. No es una rareza. Hay que atenderlo, pero no es una rareza. Pero el bypass y Lidelux
tal vez no hay tanto desequilibrio. Sí, exactamente. Claro. Bueno, justamente yo creo que es lo que se plantea. Si uno hubiera hecho otra técnica, probablemente hubiera bajado ese exceso de peso, hubiera mejorado su control metabólico, pero digamos, la técnica de elección tal vez no fue... Aquellos que hacen bagua, Priscila, Jorge, no sé quién más. ¿Este paciente hubiese hecho bagua también con esas condiciones? Sí, probablemente, pero con un asa un poco más corta. Me parece que es un asa muy mal absorbida. El asa común más larga. Claro, el asa común más larga, un bypass más corto. Okay. En general uno bypass. O sea, ustedes hubiesen acortado un poquito las medidas. Yo le eché 1,80 m, 1,70 m. Dejé un poco más del 40% bypasseado y del 60% de común. Perfecto. Claro, al revés de lo que hace... Bien, ¿avanzamos un poquito? Sí. Bueno, no, esto es una comparación de la técnica esta que es la de Carvajo Caballero, modificada, digamos, de la de Rudley, y esta es la que hacen nuestros cirujanos que fijan el asa al pouch gástrico como un mecanismo antirreflujo. Bueno, y lo otro es una discusión con respecto a lo que hay en la bibliografía, que el bypass gástrico de una anastomosis ha sido propuesto ha sido aceptado por ILSO como una técnica metabólica apropiada, tiene un alto grado, sin embargo tiene, lo que hemos estado hablando, un alto grado de preocupación respecto a las deficiencias nutricionales asociadas con esto, y hay reportadas cirugías revisionales para solucionar los déficits nutricionales, justamente. Esto es bueno, se me va para atrás. Es un estudio donde en un estudio del año 2013 se observó que el porcentaje de realización de este procedimiento era menor al 2%, que es lo que hablábamos más temprano con el doctor Antosi, y ahora en la actualidad ha aumentado ese porcentaje de indicación a un 12%, y en una revisión se vio que la tasa de mortalidad era del 0,14% y de las complicaciones precoces del 6%. La tasa de fuga del 1%, las úlceras marginales 2,8%, y la pérdida de peso a los 12, 18, 24, 60 meses es entre 76, 74 y 71% aproximadamente. Y en esta estadística de este trabajo se mostró un reflujo gastroesofágico del 2%. Estos son los trabajos que revisé yo, que me parecen importantes con respecto a lo que dijo Priscila recién, que la longitud de la asa biliopancreática tiene que ver con tanto la remisión de las comorbilidades como los déficits nutricionales que se producen. Vamos a pasar a esta. En un trabajo realizado en India con 101 pacientes entre 18 y 65 años con un índice de masa de más de 35, o sea que no era 40 el índice de masa, sino que era ya metabólico también, se observó donde se le hizo una evaluación nutricional y preoperatoria exhaustiva. Se utilizaron 3 longitudes de asa, 150, 180 y 250. La de 250 se realizó en pacientes que tenían una diabetes mellitus no controlada, hipertensión, y para aquellos con dieta no vegetariana, y aquellos con digamos, mujeres en edad fértil, pero pacientes más jóvenes o vegetarianos, se utilizó una asa más corta. En el postoperatorio se observó en estos pacientes, ¿no es cierto? Cuando se hizo el estudio preoperatorio, la hemoglobina glucosilada, el proteinograma, y se lo suplementó en un preoperatorio, que es lo que hacemos actualmente, empezar a suplementarlo antes de la cirugía bariátrica. Se observó que con una asa de 150 la remisión de la diabetes era del 71%, con una de 180 73% y con una de 250 81%. Pero con el asa de 250 los trastornos nutricionales eran un poquito más importantes. Acá, en esta diapositiva, se ve que en todos los pacientes... Sandra, le doy el tiempo y para terminar, digamos, la discusión, porque la idea es que esto sea un taller, no una revisión. No, está bien, digamos, eso es válido y eso se habló en su momento. El planteo es, digamos, tratar de aprender sobre la experiencia que tenemos.
Yo hago una pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen insuficiencia pancreática o desnutrición después del VAWA? ¿Es igual que el del bypass? Es decir, porque el concepto que uno tiene en general como cirujano es que las cirugías mal absortivas se utilizaban en el determinado tipo de pacientes, en el cual la obesidad eran hiperobesos o son hiperobesos, con un índice muy elevado, un mal candidato, digamos, o un futuro mal candidato a la respuesta que puede tener un bypass. Pero acá hay un paciente cuya afectación con respecto a la obesidad no era tan importante, le hicimos un procedimiento mucho más malabsortivo que el bypass, pensando en la diabetes. Yo creo que ahí sería la cuestión. ¿Cuál es el porcentaje de desnutrición que tienen estos pacientes? Es bajo, el porcentaje de nutrición es bajo y será del 10%, 2%, 3%. El tema es que uno va aprendiendo en la curva de aprendizaje que hay que prepararlos 2 o 3 meses antes con soportes proteicos nutricionales. Este paciente Pero esto pasó como un año después de la cirugía. Sí, esto pasó por eso, no es inmediato. No es inmediato. Bien. O sea que incluso este paciente, la albuminemia, no tenía insuficiencia pancreática y la albuminemia era de 3,8. Lo Bien. único que era... Pero ya dije por la tetorrea y por la diarrea. Claro, y después esa tetorrea y ese disconfort que él tenía,